Buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, en nombre del equipo que está organizando el tema del diccionario BIN y toda esta gran colaboración que hemos tenido desde España, con el amigo y destacado profesional, impulsor de BIN a nivel global, Ignacy, nos acompaña hoy. Ya leeremos la presentación en el momento que llegue la lámina y será para todos nosotros un honor contar con su presencia en este webinar. Esto lo estamos haciendo, este webinar, en el marco de actuación del Diplomado de Gerencia de Proyectos con BIM y la gran colaboración y apoyo que hemos tenido de la organización BIM Academy, que lidera pues nuestro destacado amigo profesional, arquitecto Ignacy Pérez, de BIM Academy, y también de otras organizaciones que vamos a ver más adelante. La colega nos acompaña, la colega Vivian, que ha sido una baluarte para nosotros. Adelante, Vivian. Tenemos un problema de sonido allí con Vivian. Bueno, de esto destaco Ya, buenos días, ¿ya me escuchan? Sí, adelante, perfectamente, Vivian. Ok, buenos días, bienvenidos todos a este webinar para presentar el diccionario de términos BIM, elaborado desde Venezuela por el ingeniero Leonardo Mata y el arquitecto Marley Mata. El ingeniero Leonardo Mata es un ingeniero civil graduado en la Universidad Central de Venezuela como ingeniero estructural, ingeniero en vías y aeropuertos, posgrado en vialidad de la Universidad de Madrid, gerente de proyectos del sector público y privado, director de los últimos proyectos nacionales de infraestructura de aeropuerto en Venezuela, promotor BIM, autor de libros en el área de gerencia de construcción, autor y promotor del primer diccionario BIM hispano propuesto en Fondo Norma y que es nuestro objeto hoy de presentación. Participación también en el C3 COVENIM, Normas de Construcción en Venezuela, ha tenido en su trayectoria participantes en la redacción del reglamento del ejercicio profesional de la edición del Manual de Contrataciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela, formador, conferencista nacional e internacional. Tenemos un destacado líder profesional del ámbito de Venezuela para que nos presente la primera ponencia que hoy va a ser objeto este webinar. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Vivian. Bueno, esta ponencia, esta presentación la vamos a compartir, va a estar compartida conjuntamente con el arquitecto Ignacy Pérez desde España. También vamos a contar con la presencia de Patricia, vamos a interactuar con la presentación. Vamos a hacer una presentación abierta donde vamos a interactuar ambos profesionales, tanto mi persona como Patricia como Ignacy. Por supuesto que hacer una presentación de Ignacy la vamos a hacer especialmente más adelante. Es un destacado profesional en el mundo BIM, reconocido, de los principales impulsores del BIM Summit en Europa, del REWIL, destacado, por decir más, y muy conocido en el ámbito internacional. Lo invitamos a estos próximos webinars, donde vamos a hablar del siguiente paso, que es el implementación del BIM a través de un documento que es el BEP, ¿no? Que vamos a hablarlo en su momento. Y tenemos otro webinar que tiene que ver con las conexiones ya para planificación. Concretamente, entrando acá en el tema, repito, vamos a tener interrupciones acá cuando Ignacy lo considere pertinente. Ignacy. Todo idioma necesita un diccionario, ¿no? Todo idioma y toda profesión o arte necesita un vocabulario común. Eso fue el pensamiento fundamental que nos orientó cuando empezamos a ver que a nivel internacional había mucha información en el tema de BIM, pero evidentemente que
¿Sí? ¿Se escucha? Sonido. Sí, se escucha perfectamente, ¿eh? Ok, perfecto. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Toda profesión o arte necesita un vocabulario. Estaba diciendo que en una de las grandes dificultades que existe a la hora de implementar un nuevo esquema de trabajo, un nuevo escenario profesional, evidentemente, por supuesto, si es a nivel de una disciplina que proviene de otro idioma, pues la cosa se pone un poco más compleja, ¿no? Ya vamos a ver dentro de esa presentación más adelante la complejidad que eso implica, ¿no? Eh, por supuesto que comunicarse en un mismo idioma es complejo si no se ha establecido un parámetro de definición, ¿no? Y es más complejo comunicarse en distintos idiomas para un mismo objetivo, ¿no? O sea, el BIM, algo que ha incursionado, vino del mundo anglosajón y ha sido adaptado por el mundo hispano. Y hay mucha terminología, y de ahí fue cuando surgió nuestra idea de hace unos años, incluso comentaba con Ignasi, y él lo dirá luego, lo difícil que es como orador, experto que es, comunicarse en el idioma nativo, pues evidentemente cuando hay muchos términos que están en otro idioma y requieren una traducción que a veces no es literal, ¿no? Volviendo a esto en el Génesis, para tener una idea clara de esto, el Génesis decía que construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Y evidentemente en el Génesis 11:9 las personas cuyas lenguas se confunden simplemente dejan de construir su ciudad y se dispersan. De ahí la necesidad de interoperabilidad ante la información, y se dice que la ISO 19650 vino pues a poner un poquito de orden en este tema del vocabulario común necesario para BIM. Evidentemente, si lo comparamos con la lengua española, pues la lengua española tiene su propia cadencia, y hay muchos términos que han surgido que evidentemente no están en el diccionario traducido o expresado en la línea que nosotros queremos comunicar en el tema BIM, ¿no? También tenemos igualmente en inglés, pues evidentemente hay muchos términos y entendamos que el BIM se ha desarrollado muchos términos tal vez desde fines de siglo para acá, desde el año 2000 para acá, es que se ha desarrollado una gran cantidad de nuevos vocablos que requieren no solamente una comprensión en el idioma nativo que lo genera, sino en los demás idiomas de traducción, ¿no? Y nosotros creemos que ahí había una gran dificultad y una gran oportunidad en el tema de presentar un diccionario BIM, que inicialmente pues tenía un objetivo de hacer un libro comercial, y una de las personas que le agradezco mucho su orientación fue el arquitecto precisamente Ignasi, que pensó pues evidentemente que era mejor una distribución global sin costo para ayudar a esta difusión del diccionario BIM, ¿no? Fíjense que esta comunicación, los jeroglíficos, ¿no? Si vemos inicialmente si nos aproximamos a una cosa que no conocemos, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de estos jeroglíficos que estuvo cientos de años, casi miles de años, no tuvo traducción, hasta que se consiguió algo que permitió establecer una interrelación entre los lenguajes, ¿no? Nos referimos a la piedra Rosetta, que tenía un decreto publicado en Menfis en el año 196 a.C., ¿no? Por el faraón Ptolomeo V. Esa piedra permitió, que estaba en el lenguaje jeroglífico, por supuesto, estaba en demótica y estaba en griego antiguo. Eso permitió a Jean-François Champollion, por allá en 1822, traducir, de alguna manera generar los símbolos que traducían eso. De ahí la importancia que eso hizo que todo el mundo luego entendiera, bueno, todo el mundo que conoce el mundo egipcio, pues que le fascina, nos fascina este mundo, pues entendiera mucho mejor lo que se expresaba en los jeroglíficos, ¿no? Ahora, en Venezuela hemos transitado una estrategia, un camino para la implementación del BIM en nuestro país, habida cuenta que hasta el año 2019 estábamos en inicios, pero no había una fuerte, vamos a decir, aceleramiento en el tema, ¿no? Entonces, este camino es un camino que
que por cierto muy triste estamos en el día de hoy porque deberíamos estar camino al Congreso de Lubin allá en España y al BIM Summit que iba a hacer en esta época, ¿no? Se iba a presentar parte de estos trabajos allá, ¿no? Lo que ahí es un vocabulario, lo que hemos hecho es la ruta de establecer un vocabulario, normas, eventos, difusión, asesorarnos, solicitar colaboración, colaboración, la etapa que viene es el tema del BEP, difusión del BEP, para alcanzar por lo menos un nivel de madurez institucional del BIM en el sector público y privado, ¿no? Igualmente, estos son los eventos que hemos hecho a lo largo del año, desde el año antepasado para acá, en la vía de estimular a los distintos sectores, como por ejemplo, los que manejan la gerencia de proyectos en Venezuela, con el tema de el que maneja las normas en Venezuela, Fondo Norma, la Cámara Venezolana de Construcción, el Colegio de Ingenieros y los distintos entes que tienen un alto interés en esto, ¿no? Y eso nos llevó a un camino incluso de participación en eventos en Europa para mejorar la información en nuestro país. Y fin de cuentas presentamos una opción de este diccionario a través del organismo de Fondo Norma en Venezuela. En Venezuela, pues en este momento tenemos varios organismos que están promocionando el BIM. Tenemos al gremio de la construcción, de la Cámara Venezolana de la Construcción, a través del BIM Forum. Y por supuesto el gremio de ingenieros y arquitectos a través de la comunidad BIM, que se está generando antes comunidades que están en pleno desarrollo en Venezuela. Bueno, y también se hizo unos BIM Tour para este tema a nivel nacional. Bueno, entrando en esto ya en el diccionario, a partir de aquí, bueno, Ignacy, tú me das la señal si quieres empezar o intervenir aquí, o tú me avisas la cadencia cuando quieras intervenir. Si quieres, si va bien, Leonardo, iré interrumpiendo algunas veces, no por falta de educación, sino por intentar complementar cosas. Sí, seguro. No te preocupes. Por eso advertimos acá que va a haber varias interrupciones. Nos interesa que así ocurran, Ignacio, así que no te preocupes, que entenderemos que no tiene nada que ver con eso, sino por el objeto de complementar la presentación. Exacto. Yo creo que algo que es muy interesante para la gente que nos está viendo y nos está oyendo es el hecho de que un diccionario nos da las maneras de definir las cosas que hacemos. Un profesor, recuerdo que fue el fundador de la Escuela de Arquitectura en Alghero, en Italia, decía que esta transición que estamos sufriendo en cada vez utilizar menos vocabulario, porque cada vez vamos a vocabulario más básico, hace que entendamos el mundo de una forma más simple y más simplificada. Y por lo tanto no tenemos esta concepción mayor, en vez de ir aumentando esta concepción mayor de las cosas que ocurren en el mundo, la vamos disminuyendo. Y algo que es muy interesante respecto al hecho, yo creo que es fundamental, el hecho de que el diccionario sea en castellano, que sea en español, ¿no? O en hispano, como lo queramos definir, pero hasta ahora han habido, y lo mostrarás después, han habido probaturas para hacerlo en otros idiomas, pero no en español. Y lo interesante es que estamos intentando entre todos llegar a definir algunos vocablos en nuestra propia lengua. Algún ejemplo que es muy interesante es el de un país como en Francia. Ellos, su plan BIM, igual que la mayoría de países le llaman el BIM Roadmap, ¿no? Como la hoja de ruta BIM, en Francia, en cambio, se llama el Plan de Transition du Bâtiment Numérique. No utilizan ningún vocablo inglés, es el plan de transición de la construcción, ellos le llaman numérica para evitar, o que sería similar al vocablo digital, ¿no? Por lo tanto, un plan de transición hacia la construcción digital. Y lo hacen todo con vocablos franceses. Y para nosotros, España, nos es muy difícil, no hemos llegado a tiempo a encontrar el vocablo que pudiera definir qué es BIM en nuestra propia lengua, es Building Information Modeling, e incluso hay gente que
defiende que en vez de llamarle el BIM, se tendría que llamar la BIM, porque estamos hablando de la maqueta de información para la construcción y por lo tanto es maqueta, es femenino y tendría que ser la BIM y no el BIM. Entonces, todo esto que es de algún punto, desde algún punto de vista nos hace sonreír, ¿no? Pero en realidad es una lástima que no hayamos sido capaces de poder traducir a tiempo estos vocablos para hacerlos más nuestros y más desde nuestra cultura, ¿no? Gracias, Ignacio, por tu valiosa acotación. Muy interesante este término, ¿verdad? Que incluso ha evolucionado el término BIM, porque antes se generaba, se traducía al principio de la edificación, ¿no? De la traducción a la edificación. Incluso el mismo inglés, hay varias, vamos a decir, dos escrituras, ¿no? Del modeling con doble L o con doble L en el tema del idioma anglosajón, ¿no? Exacto. Seguimos adelante para que se vea que es un tema complejo, que en pleno siglo XXI y en pleno 2020 todavía hay cosas que están por definir en el tema BIM. Ahora, la idea de proponerlo en el año pasado, en el 2019, en el caso venezolano, que afortunadamente y gracias a Dios nos acompañaron profesionales como el amigo Ignacio y otros más, pues en Venezuela también, porque estábamos un poquito, vamos a decir, un poco preocupados, entre preocupados y desesperados. Teníamos más de 7 años trabajando en el área y 3 años en el diccionario, en investigaciones. Y sabemos que en Venezuela hay muchas individualidades trabajando, pero estaban, vamos a decir, de manera no colectiva. Si no lo hacíamos ahora, íbamos a tardar 2 años más o menos más, esperando que alguien tomara una iniciativa. Y esta propuesta del diccionario, conjuntamente con otras, precipitaron el camino del habla de BIM en Venezuela. Tanto es así que ese trabajo se iba a presentar en el European BIM en Valencia, y vamos a mostrar la ruta que hemos seguido para estimular ese tema, habida cuenta que Venezuela es un país con muchos problemas, y el tema de interés era cómo es posible que un país de tantos problemas se preocupara por un tema tan especializado como este, ¿no? Y bueno, recibimos una asesoría muy impulsora y muy motivante desde España con el European Business Summit, ¿no? Es decir, que consideramos que esto hizo que se movieran esos pesados engranajes del BIM en nuestro país, ¿no? Y está en este momento, pleno desarrollo, esperemos que eso se acelere, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y la idea de nosotros es mostrar este diccionario y hacer estos comentarios, que permitir que muchos países que no lo han hecho, pues sigan esa ruta, que es una ruta aprobada, la implementación del vocabulario, luego los procedimientos, la ruta BIM, como se dice, y el BEP, que es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, en torno al diccionario propiamente dicho, ¿no? Tenemos que hablar de los destacados profesionales que nos han ayudado con su opinión, con su colaboración, todos a título gratuito, a nivel internacional y nacional, como está el arquitecto Mario Requifo, que es BIM Manager, por supuesto el arquitecto Ignacio Pérez Arnal, BIM Academy, fundador y CEO de BIM Academy, director del programa Rebuild 2019 y creo que 2020, arquitecto de la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, continuó sus estudios en Suiza, en China, en el Departamento de Arte de Hong Kong. Además es un destacado impulsor del BIM Summit Europa, y consideramos, pues, en nuestro caso, una autoridad mundial en el área BIM. También nos colaboró la ingeniero Patricia Hidalgo, también BIM Manager desde venezolana, desde España. Ella es una estudiosa en el tema, docente universitario también, en el tema de control de proyectos. El ingeniero Pablo Gómez, desde España, también de APP Consultoría, en el tema 4D y 5D. El arquitecto Pecco Lamargal, desde España también, experto en el tema de 4D y 5D. En Venezuela, pues nos acompañó también el licenciado Martín Serpa, presidente del PMI Capítulo Venezuela, porque nosotros consideramos, a pesar de que esto hizo ruido en los escenarios donde nosotros planteamos esto, que, bueno, BIM es un tema de gerencia de proyectos en otros términos, ¿no? En otros términos, y es fundamental para la gerencia de proyectos. Y también nos apoyamos, pues, en un experto venezolano, una autoridad en Venezuela,
en el tema de gerencia de proyectos, como es el ingeniero Bernardo García, profesor nacional e internacional en el tema. Nos acompañó también el arquitecto PhD en arquitectura, Néstor Feria, el arquitecto Néstor Civitillo, también del Zulia, BIM Manager, que nos ha dado mucho apoyo, Francisco, en el tema de la promoción a nivel de Iberoamérica, de la parte docente. También nos acompañó el arquitecto Luis Fornés, que como profesor de la Universidad Central de Venezuela. Vivian, que ha sido un baluarte para nosotros en este apoyo fundamental de la presentación, incluso en el diplomado, y es arquitecta, magíster Cientiaro en el área en la Universidad Central de Venezuela, de Planificación Urbana y Política de Acción Local. También nos ha acompañado Johnny Farfán, experto en planificación, y por supuesto mi persona. También el equipo de montar todas estas cosas que estamos trabajando y haciendo las distintas versiones, hago un reconocimiento a nuestro equipo, que son los que están detrás de las cámaras, vamos a decir, que nos han ayudado a plantear ese desarrollo, ¿no? Y estamos trabajando en una nueva versión incluso. Esa nueva versión la vamos a sacar próximamente, incluso vamos a hacer una versión interactiva que vamos a explicar luego para que sea más fácil la consulta de los términos distintos, ¿no? Lo lanzamos por vez primera en el Rewill, no sé si tú quieres comentar aquí, Ignacio, como el lanzamiento que hicimos allá que se hizo en el Rewill sí, de España. Pues, Rebuild, para quien no lo conozca, es una feria junto a un congreso de ámbito nacional. Es un congreso sobre arquitectura avanzada y construcción 4.0 para intentar empujar todo lo que pueda significar un cambio, digamos así, radical en el sector de la construcción y llevarlo a un escenario de mucha más productividad. Y entonces se celebra una vez en Barcelona, bueno, cada año una vez en Barcelona, al año siguiente en Madrid, y el año pasado tuvimos la suerte de contar también con este acuerdo de intentar promocionar el máximo posible el BIM en nuestra lengua, y desde cada uno de nuestros países, ya que vino gente de Guatemala, de Honduras, de Colombia, de Brasil a este evento, tuvimos la suerte de tener un stand donde se imprimió un ejemplar del diccionario BIM y se imprimieron unos folletos que se fueron entregando a todos aquellos interesados sobre BIM, y es algo que se va a repetir este año también en Barcelona a finales de septiembre, y que, bueno, afortunadamente vamos a poder enseñar y presentar una nueva versión, una nueva edición del diccionario. O sea que esto es algo interesantísimo para ver que es un diccionario también vivo, ¿no? Desde este sentido, ¿no? Gracias, Ignacio. Sí, es que incluso hay términos que lo hemos observado en la revisión que estamos haciendo, que están evolucionando, ¿no? Que tienen un avance con el tiempo, ¿no? Luego de esto lanzamos en Venezuela una edición local, el 9 de noviembre, un evento que hicimos acá que se llamó Hablemos BIM Venezuela, y también se presentó en Fondo Norma, que el Fondo Norma es el equivalente, bueno, en otros países al comité de normas, guardando la distancia, por supuesto, con un gran, en extraordinario comité como hay en Europa, que es el CEN, ¿no? De normas europeas. Aquí tenemos a nuestras posibilidades, tenemos una organización que se llama Fondo Norma, y ahí se presentó para que sea estudiado como un estándar nacional basado en el diccionario, ¿no? Esta lámina nos la envió Eva Solórzano, que ella es la que está encargada del tema ahorita de coordinar la comisión de Fondo Norma para transformar ese diccionario, por supuesto con las correcciones, las filtraciones que haya que hacer, porque tienen carácter distinto. Ya una norma tiene una redacción, aunque nosotros con el diccionario tratamos de cumplir todos esos requisitos, pero bueno, Fondo Norma le dará el toque que considere pertinente desde el punto de vista de presentarlo como una norma, ¿no? Y sería a nivel global el primer
vamos a decir, estándar en idioma, en habla hispana, que contempla los términos BIM, pues está más o menos referenciado al diccionario. Nosotros le cedimos el derecho para que lo usaran para este proyecto de norma. Tiene introducción, objeto de alcance, referencia. Se habla del tema de gerencia de proyectos, lo cual me satisface mucho que se haya entendido que BIM es un tema fundamentalmente de gerencia de proyectos. Términos y definiciones, siglas, acrónimos, ciclo de vida del proyecto, anexo y bibliografía. Esto es lo que está en fondo norma, ¿no? A través de BIM Academy se ha utilizado en distintas, en el BIM Tour, que nosotros también hicimos un BIM Tour acá en Venezuela, guardando la distancia, pues con las posibilidades que tenemos, y se ha utilizado, se ha difundido en todos estos BIM Tour, en Salamanca, en La Coruña, en León, en Huesca, en Málaga, ¿no? O sea que ha tenido una buena difusión, y gracias, por supuesto, al trabajo encomiable que hacen allá los amigos de BIM Academy en España. La tristeza les decía que nos acompañan el día de hoy, igual que a mucha gente en el mundo, por todas las actividades que tenía planificadas, era que teníamos una presentación en el UBIM 2020 relacionada con este tema. Ya el vuelo deberíamos estar allá en el día de hoy en España, ¿no? Y estábamos preparando para el European BIM Summit, que también está prorrogado. Todos entendemos las razones, por supuesto. Esperemos Dios mediante que resolvamos este problema a nivel mundial, ¿no? En torno al tema del diccionario, pues entonces entremos en materia, ¿no? Vamos a entrar en materia. Aquí vamos a interrumpirnos, Patricia, cuando llegue el tema de Patricia, y aquí, Ignacio, cuando tú consideres pertinente. Vamos a hablar rápidamente de lo que es el contenido del diccionario. Aquí tenemos, por supuesto, una dedicatoria. Tenemos un prólogo, un prefacio, esa es la estructura de introducción, objeto del diccionario, su alcance. Vamos a hablar de más o menos los términos que tiene hablamos de las siglas y acrónimos. O sea, fue un trabajo encomiable seleccionar esa cantidad de siglas y acrónimos que tienen que ver con el diccionario, traducirlas y colocarles, por supuesto, su correlativo en el otro idioma, y además de eso la referencia, porque es bueno aclarar que nosotros no estamos inventando términos BIM, estamos recopilando a nivel global cuál es la, vamos a decir, metodología del habla de comunicación en este tema, ¿no? Eso se ha generado, por supuesto, en países muy importantes en esta área, como Estados Unidos, Inglaterra, los países nórdicos, en Europa, en España. Se han generado términos nuevos, sobre todo, bueno, España, que es la nativa del idioma español, que ha producido también unos cuantos términos, ¿no? Hablamos de normas complementarias, porque fíjense, nosotros estructuramos esto, que fue lo difícil, no solamente como un diccionario, sino que el que lea este documento va a tener una orientación del mundo que rodea BIM, ¿no? No solamente los términos, acrónimos, definiciones, sino normas de gestión de proyectos, estándares en la gestión de proyectos, y normas y estándares relacionados con BIM, además de los roles, algunos software que se usan a nivel internacional, y por supuesto la bibliografía referenciada. Tenemos más de 850 componentes lingüísticos y más de 520 fuentes bibliográficas. El prólogo de este diccionario pues está a cargo del arquitecto Ignacio Pérez Arnal, al cual le deseamos mucho éxito. Yo sé que tienen mucho impulso en este momento, pero claro, el COVID-19 es un tema que para colocar fechas de planificación va a ser complejo con los próximos eventos. Adelante, Ignacio, en relación a este tema. Bueno, pues sí, en realidad el European BIM Summit se ha conformado ya después de 5 ediciones como uno de los eventos de referencia, al menos en Europa, quizá también de ámbito mundial, juntamente con otro evento que se llama BIM World en París. Y es un evento, para aquellos también que no lo conozcan, que más o menos agrupa entre 500, 600 personas cada año de todo el mundo. Más o menos tenemos entre 30, 40, 50 países distintos de origen de los asistentes y también de los ponentes. Este año teníamos previsto además analizar cómo se había implantado el BIM en 2 de los países que son muy referenciados, como Singapur y como Holanda, con el Booklet, y Singapur con una entidad que se llama BCE,
que agrupa todos aquellos agentes que trabajan en los distintos ciclos ciclo de vida de la construcción y que tiene espacios expositivos es muy interesante para, por ejemplo, yo soy arquitecto, pues ver qué acciones, qué hardware, qué software y qué uso se le puede dar al BIM, pero imaginemos que yo soy promotor de un hotel, pues también tengo un espacio allí, y si soy constructor también, si soy ingeniero civil también, y si soy fabricante de materiales también. Por lo tanto, ha habido un enfoque de que el BIM ha de llegar a cualquiera de estos, digámoslo así, stakeholders, aquellos agentes que participan en cualquier punto o fase de un ciclo de vida de una construcción, sea tanto una edificación como una infraestructura. Esto nos ha de quedar muy claro para todos. Hay aportaciones del BIM en el sector que se conoce comúnmente como oil and gas, o para autopistas, para ferrovías, para canales de agua, para tratamiento de costa y también, por supuesto, para edificación industrial, para hospitales, para hoteles, para escuelas, para oficinas, para cualquier tipo de uso. Aquí en el European BIM Summit lo que se intenta es en un día y medio ofrecer una panorámica de lo que está sucediendo en el mundo, para que de una forma muy ejecutiva y que nadie pierda el tiempo, y sabiendo que es un punto de referencia para llegar a Barcelona, quedarte ese día, esos 2 días, y quizá quedarte solo le interesa el fin de semana. Y ahora esto lo estamos tratando de reconvertir a un evento virtual. En principio, si todo se confirma, sería para el día 19 de noviembre, y este día 19 de noviembre, que sería un viernes, daría la posibilidad de, bueno, estáis todos invitados, por supuesto nos comunicaremos con todos vosotros, y durante un día, en este caso, vamos a analizar, aunque con la participación de ponentes de diversos países, vamos a analizar 3 documentos. Uno versará sobre el IFC, el formato del IFC en la construcción. Otro será para el Common Data Environment utilizado para el IDP, que sería el Integrated Project Delivery, o la Dirección Integrada de Proyectos. Y queda un tercero, que sería sobre la implantación fácil de la ISO 19650, que ya el ingeniero Leonardo os ha presentado, y que sería el trasfondo de esta normativa que desde vuestro país se quiere impulsar. Por lo tanto, estos 3 documentos quedarán por primera vez. El Congreso, este summit, esta cumbre, intentará generar contenido no solamente a través de presentaciones y ponencias, sino a través de 3 publicaciones. Por lo tanto, el mundo hispano tendrá estas 3 publicaciones y la nueva edición del diccionario BIM. Por lo tanto, ya tendremos una base para que todo el mundo hispanohablante pueda trabajar de una forma mucho más seria y no ser esta torre de Babel que nos presentaba antes Leonardo. Gracias, Ignacio. Excelente. Bueno, ahí ves que cuando hagamos la presentación del BEP, estamos perfectamente de la propuesta que vamos a conversar con Ignacio el próximo miércoles. Vamos a estar perfectamente alineados en esos conceptos que son complejos de definir para establecer una ruta BIM en cualquier país, ¿no? Estableciendo ahora el objeto del diccionario, Patricia desde España nos está acompañando. Patricia, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Patricia Hidalgo, soy ingeniero de la Universidad Alejandro de Humboldt de Venezuela. Bueno, acá hice un máster en BIM, básicamente orientado hacia lo que es la ingeniería civil y obras lineales. Básicamente la idea de este diccionario es recopilar gran parte de toda esta terminología que se utiliza a nivel mundial para implementarla con aplicaciones en los modelos y en todos los proyectos BIM.
y que sea perfectamente entendible en todo el entorno tecnológico. El principal objetivo, aparte de que esta recopilación de términos sirva para difundir y armonizar en un solo lenguaje, porque si todos conocemos el lenguaje que estamos utilizando, pues va a ser mucho más fácil esta comunicación. Y estas investigaciones se comenzaron no se comenzaron sino hasta finales del 2019 en este caso. En la descripción de estos términos se aspira que contenga la referencia del idioma inglés, porque es de donde proviene es la mayoría de los términos, como principal, porque es su principal idioma, ¿no? Y la idea es, se aspira a citar las normas, se aspira a citar todas las normas que se utilizan a nivel mundial en este ambiente BIM. La descripción en español, obviamente en inglés, y la fuente donde se tomó toda esta información. Por otro lado, también la idea es que todos los participantes o los profesionales que participan se estimulen a investigar todo en la materia del BIM. Puedes participar emitiendo sugerencias, ampliando, incluso enriqueciendo todo esto de manera colaborativa y de esta manera pues también se tiene un reconocimiento en este contenido. Pienso que el diccionario hasta ahora está bastante ampliado. Pues uno contiene términos conocidos y desconocidos también para muchos de nosotros, pero bien, yo creo que en adelante se va a tener mucha colaboración a partir de aquí. Gracias, Patricia. Un saludo pues de allá de España, que estén bien. Gracias, igualmente. Gran cariño para ti, una colaboradora espectacular que hemos tenido con el tema del diccionario BIM. Bueno, desde Estados Unidos también el arquitecto Marley Rengifo, BIM Manager, no sé si está conectada, no estoy seguro, sí, creo que, bueno, de todas maneras por temas laborales allá de compromiso, voy a hablar aquí de el rol donde ella planteó el prefacio del libro, habla que la implementación del BIM, así como en cualquier país que no lo ha hecho, es primordial establecer un vocabulario y la idea de esto es pues tener lineamientos generales para la implementación de la metodología. Hemos hecho una dedicatoria especial de este diccionario, ¿no? Realmente 3 países colaborando, 15 profesionales calificados, más de 700, 800, son 800 exactamente total, las que se involucraron hace poco. 3 años de trabajo se lo hemos dedicado, bueno, a Venezuela, a España, que nos ha ayudado, a los amigos que nos han ayudado, y finalmente a nuestro país, donde con esta edición no comercial, para colaborar con la implementación del BIM en Venezuela, queremos manifestar que a pesar de las indeseadas circunstancias que nos encontramos a la fecha, desde Venezuela, viviéndolas en Venezuela, aún podemos ser capaces de darle un pequeño regalo al mundo. Y en eso estamos nosotros empeñados, ¿no? En que nos sirva la Venezuela, pero que también tenga un uso para otros países. La importancia para Latinoamérica, que ahí sí yo me gustaría que Ignacio hablara sobre este tema, ¿no? La terminología Building Information Modeling está mayormente descrita en el idioma inglés, evidentemente, ¿no? Y muchos de estos vocablos no tienen traducción literal, ¿no? Y la intención era investigar, yo buscando en internet desesperadamente hace unos años atrás, tratando de buscar diccionarios vendidos o editados o que tuvieran ICBN, o sea, que tuvieran publicado, no los encontré, ¿no? Y yo en esa desesperación fue cuando conversé con Ignacio hace un tiempo atrás, y él, preguntándole como experto en la materia, le dije que si conocía que había un diccionario en esa área en español, ¿no? Y me comentó que extrañamente pues no tenía conocimiento en otros idiomas, y en internet hay mucha información, por supuesto, en muchas páginas web, etcétera, pero como publicación como tal no existía una publicación que nosotros conociéramos o que él conociera, ¿no? Entonces era primordial establecer un común, y me recuerdo una anécdota conversando con Ignacio que me decía que uno de los temas más álgidos para él en las conferencias
Fíjense que Ignacy acaba de hablar ahorita y mencionó solamente en los objetivos de Binsumi 5 términos, ¿no? 5 términos que si habló de IPD, habló de otras cosas, que si no tenemos un basamento en español, pues va a ser complicado, ¿no? No sé si Ignacy quieres hacer algún comentario en torno a la importancia que tiene esto, no solamente para el habla hispana, sino porque en Europa pues hay mucho, ustedes tienen mucha influencia, mucho contacto con las últimas tecnologías, ¿no? Y para ustedes es mucho más expedito que para nosotros aquí en Latinoamérica el tema del BIM, ¿no? Adelante, Ignacy. Sí, mira, para nosotros algo que es muy interesante y por eso intenté dar el máximo soporte, energía y esfuerzo, y por eso yo estoy hoy con vosotros y estaré hasta que me falte el aliento, es el hecho de que el BIM a veces, bueno, aparecen estos nuevos términos que todo, aquí se dice algo en España que todo en inglés suena mejor, ¿no? Que en castellano, cuando pones el título algo, cuando lo haces en inglés, a todos nosotros nos parece más atractivo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Italia, pensad que Europa son unos 48 países distintos, ¿no? O sea, imaginad la complejidad desde Portugal hasta Turquía, ¿no? Y pasando por Finlandia, o sea que hay una multitud de lenguas, de culturas extraordinaria. Y extraordinariamente difícil también de gestionar cuando se quiere entender algo de la misma forma, ¿no? El hecho, por ejemplo, he tenido la suerte de ser docente, y aún lo soy, en alguna escuela, alguna universidad en Italia, y ellos adoptan los términos ingleses de forma directa. Hay veces que no sabes si estás hablando en italiano o en inglés, ¿no? Porque incluso te hablan, bueno, ¿qué vas a hacer el weekend? ¿No? Y dices, bueno, el weekend, ¿por qué no decir el fin de semana, ¿no? Esto, que parece en términos coloquiales, puede parecer fantástico o no, pero el problema es cuando llegamos a un contrato. Cuando a lo que yo me refiero se entienda de la misma forma por la otra parte o por todas las otras partes que van a participar en ese trabajo. Y es aquí cuando este trabajo del diccionario es fundamental y es básico desde el punto de vista que es la base de nuestro trabajo. Y es porque si las dos partes no entienden lo mismo, a veces existirá un problema de cuáles son los acuerdos a los cuales han de llegar mediante ese contrato. Y esto ya pasaba al principio en el BIM, en el término mismo BIM. Al principio, las instituciones españolas, y esto quizá os ocurrirá a vosotros, pedían un proyecto en BIM, un proyecto BIM. Bueno, ¿y qué significaba un proyecto BIM? Y este proyecto BIM, claro, ¿qué significaba? Tener un modelo 3D, tener un modelo 3D en IFC, tener un modelo 3D en uno o más softwares nativos, tener ese modelo junto con una planificación 4D y un presupuesto 5D, tenía implícito toda la información de la sostenibilidad, que sería su sexta dimensión, tendría incluido un as-built. ¿Cómo se entiende un as-built de un modelo digital? Pues todo esto se resumía pidiendo en la última frase de cualquier contrato de los iniciales que aparecieron en España, solicitando que al final se debía entregar un proyecto BIM. Ya no os cuento lo mismo y por eso es tan interesante esta sesión que se hará sobre BEP, sobre el BIM Execution Plan o BIM Execution Project, que muchos ya en España ya empezamos a traducir como, en vez de BEP, como el PEP, el proyecto de ejecución BIM o el plan de ejecución BIM. Pero claro, a todos nos suena mejor un BEP que un PEP y entonces, por lo tanto, nos cuesta mucho introducir este vocabulario. Yo quizá no es tan interesante filosofar sobre esto, que siempre puede ser muy importante, pero quizás para mí el interés redunda en el contenido de cada una de las palabras, ¿no? Entonces, la definición, el nombre, el sujeto de esa palabra, cuanto mejor lo tengamos
explicitado mucho mejor. Pero si además el contenido de esa palabra y a lo que se refiere esa palabra no buscamos recursos en inglés o en otros idiomas, sino que intentamos crear con nuestros propios mismos recursos esa definición, haremos que tengamos perfectamente acomodado una nueva metodología a nuestra cultura, a nuestra manera de construir. Y de ahí el interés de este diccionario. Y de ahí el interés para toda Latinoamérica y España como un país más de esta Latinoamérica, ¿no? Gracias, Ignacio. También nos acompaña el arquitecto Francisco Civitillo, que nos ha también apoyado, e incluso una de las primeras presentaciones de Latinoamérica que se hizo fue a través del Foro Chat Iberoamérica que dirige Francisco. Francisco, adelante para que comentes también algo de este tema a nivel latinoamericano. ¿Cómo ves tú el tema de la difusión del BIM en Latinoamérica? Saludos a todos, buenos días a todos los que están presentes, Ignacio, Marley, Leonardo y todo el equipo, ¿no? Bueno, sí, realmente ha sido una labor ardua, como lo ha dicho Leonardo, pero se dio la posibilidad desde el año 2019 que se pudiera hacer ya visible lo que se venía haciendo de forma muy bajo los libros, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta es una oportunidad ya del año 2020 que se puede hacer ya formalmente visible y con el apoyo, por supuesto, desde España, que se ha dado desde el principio. Eso ha sido vital, ¿no? En Venezuela ha sido un poco cuesta arriba, sin embargo, el trabajo arduo que se ha hecho de Leonardo y el equipo y que ya está en fondo norma con esa discusión, yo creo que vamos a pasos lentos pero seguros, ¿no? Sin embargo, yo creo que tenemos que ir un poco más acompasados hacia lo que va siendo la introducción del BIM en Venezuela, que ya por lo menos despegó y ya hay mucha gente que está empezando a hablar, ¿no? Y esto de poder tener un diplomado de gerencia de proyectos con BIM ha sido el caballito de batalla y ha sido la posibilidad de empezar a formar los equipos que más adelante los van a llevar a cabo, ¿no? Como comentabas también, el poder llevar adelante y visibilizar un proyecto como el BEP en Venezuela a un estándar que podamos tener a nivel nacional, va a ser también tocar el otro lado, ¿no? Que es precisamente el apoyo que se le va a dar a la empresa privada y a la empresa pública y a los profesionales de una guía que podamos tener para poder implementarla, porque de pronto nos estamos formando, tenemos un diccionario, pero no sabemos qué hacer con ello. Entonces, también estamos atacando la otra parte para que podamos tener todas las aristas cubiertas. Y bueno, felicitarlos y bueno, gracias, Leonardo. Un abrazo a todos. Gracias a ti, Francisco, por tu apoyo de Al Zulia y espero que, bueno, el destino nos acompañe mejor allá por el Zulia. El alcance de este diccionario se referencia a su redacción de normas y lineamientos para ser empleados tanto en Venezuela como a nivel global, ¿no? Estamos cambiando incluso muchos términos, muchas referencias al diccionario lo estamos ampliando en cuanto a su ámbito de actuación. Este documento, además de propiamente lo que es el cuerpo de acrónimos, términos, estándares, tecnologías usuales, incluye también las principales normas internacionales referenciadas en los países donde ha sido implementado. Y bueno, ahí tuvimos también esa transición entre las normas PAS que se ven en el diccionario tratado y hasta las normas ISO. Todo el tema de lo que es la interoperabilidad de la información. Mencionaba Ignacio el IFC, que en uno de los eventos que acabo de asistir el mes pasado sobre BIM, decían que el IFC es el lenguaje de interoperabilidad, vamos a decir, que está triunfando, ¿no? A nivel de BIM. También está el COBI para la correcta comunicación entre elementos del modelo, algunos estándares mundiales en la gestión de proyectos, básico para gestionar la implementación de los cambios en el modelo constructivo. Y ahí yo quiero citar al experto en gerencia de proyectos, que nos acompaña, gran amigo y entusiasta del tema de gerencia de proyectos, como es Bernardo, que está por allí conectado con nosotros. Bernardo, si nos podrías, en tu visión breve, de explicarnos tal vez por qué es importante meter el tema de gerencia de proyectos
que nos costó incluso aquí, porque mucha gente nos decía al principio que la gestión de proyectos, la gerencia de proyectos eran términos que no debería estar en un diccionario BIM, ¿no? Y nosotros luchamos y dijimos, no, mira, eso tiene que estar allí, porque eso es fundamental para poder entender el proceso. Bernardo, ¿está por allí conectado? Adelante, Bernardo. Estoy. Bueno, muy buenos Adelante. días a todos. Gracias por la oportunidad. Ciertamente, en mi cultura como experto en gerencia de proyectos, la gerencia de proyectos requiere de un vocabulario, de hecho, está hecho el vocabulario, y lo que me correspondió, a pedido, solicitud, por supuesto, del ingeniero Leonardo Mata, era ver qué términos teníamos que introducir en ese diccionario BIM, que está vinculado exactamente con el tema de gerencia de proyectos, a la óptica de las buenas prácticas del PMI, que es el PMBOK de esta edición. Eso fue lo que hicimos, fue un trabajo arduo, leerse todo el diccionario, agregar palabras, corregir cosas, y si no hay diccionario, posiblemente nuestros colegas, ingenieros y arquitectos, hay cosas que no van a entender cuando hablamos de un project charter, cuando hablamos de un plan de dirección de proyectos y cuando hablamos de un BEP. O sea, de hecho, estamos hablando de un BEP que tiene de esos dos documentos que están dentro de la guía del PMBOK. Realmente felicito a Leonardo públicamente por ese esfuerzo, no de un año, sino de mucho tiempo y de todo su equipo que estuvo con él. Al lado estuve yo con él en algunas oportunidades, sigo estando y bueno, estamos a la orden para continuar la implantación y para que continuemos hablando de BIM en Venezuela, como dice el hashtag. Muchísimas gracias y seguimos, Leonardo, continuamos. Gracias. Bueno, le agradecemos a los amigos que nos ayuden por el hashtag Hablemos BIM, el hashtag Hablemos BIM. Además de esto, tiene el alcance de hablar de algunos software, ¿verdad? Porque en eso otras cosas que nos ha costado más, ¿no? Y ahí yo expreso mi opinión en el tema, ¿no? Muchas personas enfocan que el BIM es un tema de software, ¿no? Yo he diferido en ese tema. A pesar de que el BIM se expresa a través de software, no podemos simplificar el tema BIM, decir que es un dominio simplemente de software, ¿no? Es como decir que un arquitecto es software, ¿no? La arquitectura no es software, evidentemente, se expresa a través de software o el trabajo se resuelve a través de software, son elementos, herramientas, pero que el tema del BIM espero que sea comprendido en su amplia dimensión porque ha transformado realmente cómo se ejerce la profesión. Incluso ha cambiado hasta los objetivos de la profesión. Anteriormente era entregar la obra, no se manejaba mucho el término de activos. Aquí se darán cuenta que ya el enfoque, el ingeniero y el arquitecto tienen que estar involucrados y los planos no son suficientes de entregarlos escritos, pero en 2D, sino ya se habla de un modelo digital que lo vamos a hablar más adelante, ¿no? No sé si tú tienes alguna aclaratoria aquí, Ignacio, de hablar sobre el alcance que teníamos sobre este tema y de verdad lo que es en el mundo la perfecta comprensión que BIM es un elemento tecnológico altamente sofisticado en el manejo de software, pero es un problema también de evolución de la profesión, de conocimiento y depende mucho del rol y el papel que se vaya a jugar dentro del BIM para tener una preparación adecuada en el tema. Totalmente. Yo creo que está cambiando las reglas del juego. El BIM no es un software más. Hay gente que lo confunde, ¿no? con programas como Revit o Archicad, diciendo, mira, yo estoy haciendo BIM porque utilizo Archicad. Bueno, yo estaba utilizando Archicad en los años 80. Se creó en el año 1982 Archicad y ya era un modelo 3D digitalizado de una construcción, pero en cambio no introducía el vector información dentro de ese modelo, ¿no? Pero lo importante, o por lo menos mi defensa, más que de un software, es una metodología de trabajo. Y he llegado a una conclusión de que el BIM antes defendía yo que era un 50% software y un 50% trabajo colaborativo, y ahora ya no defiendo ni esto. Ahora defiendo que el BIM es un 40% de software y hardware y un 60% de trabajo colaborativo, porque no puedo conseguir toda la información que ocurre no solamente durante el proyecto, sino antes durante la planificación, después durante la construcción y después durante la operación y mantenimiento, si
todo el mundo que ha participado en ese proceso no está incluyendo su información. Muchos de nosotros confundimos el BIM para el proyecto, solamente para la utilización del proyecto y cierta utilización de ese modelo o de esa maqueta virtual o digital durante la construcción. Y yo creo que no, señores. Este documento nos ha de servir para el final incluso de la vida de aquella edificación o de aquella infraestructura. Y además, con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, todos ya deberíamos tener en la cabeza que cualquier construcción ya tendría que ser desmontable, reciclable y reutilizable. Por lo tanto, imaginaos la importancia de tener toda la información para que alguien al cabo de X años, 30, 50, 80, 100 años, pudiera recuperar esa información, y de ahí la importancia de un formato abierto tipo IFC para poder desmontar, desballestar, desensamblar aquel edificio y aprovechar yo diría que tenía que ser el objetivo, el 100% de los materiales utilizados durante aquella construcción. Por lo tanto, el alcance no solamente es la de definición de esta metodología, sino, como muy bien decía tanto Bernardo como Leonardo, también de la definición de los próximos roles que vamos a ver. La legislación italiana, por ejemplo, ha legislado que existe un nuevo rol dentro de la construcción que no existía hasta ahora, que es el CDE Manager, el Common Data Manager, el Common Data Environment Manager, o sea, la persona que se va a ocupar de que en aquella nube esté toda la información y sea él o esta persona la responsable de ello, no el arquitecto, no el constructor, no el promotor, sino un agente nuevo que aparece, que va a ser el validador, el gestor, la persona que nos va a dar el timbrado, el sellado de que toda aquella información es real, es ajustada a la realidad, es útil, porque incluso va a depender las próximas acciones, incluso judiciales y administrativas y fiscales en el futuro. ¿Y cómo no va a tener que existir este rol? Por lo tanto, cuando alguien habla de un arquitecto BIM, de un ingeniero BIM o de un constructor BIM, es que este personaje ha cambiado de una forma, bueno, sí, radical su labor durante el proceso de su obra. Y entendiendo la obra, sea el proyecto, sea el diseño, sea la obra misma, o sea el mantenimiento y operación de aquello que hemos construido. Por lo tanto, es una definición de este alcance al que os referís que es fundamental. Yo y vuelvo a remitirme a los efectos de un contrato, ¿no? Alguien os va a pedir que para el próximo puente que se tenga que realizar o una renovación en una rotonda, en una carretera, y os dirá que esto ya está ocurriendo aquí en Cataluña, en España, quiero que ustedes nombren a un BIM manager dentro de su constructora. Y bueno, ¿y qué es un BIM manager? ¿Es lo mismo que un BIM coordinator? ¿Es lo mismo que un BIM analyst o que un BIM modeler? En absoluto. Por lo tanto, este nuevo rol, al cual incluso se le pagarán unos honorarios específicos distintos, ha de quedar plenamente determinado. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no tenemos definidos los entregables que va a tener que defender esta persona? Por lo tanto, sí, yo creo que la definición respecto al alcance total y de involucración de todo el sistema de una forma holística es fundamental. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio. Por favor, ¿pueden apagar el micrófono? Ok, ya. Entrando en materia con el diccionario, pues voy a pasar rápidamente una visión muy general del diccionario. Fíjense que, bueno, lo vamos a discutir más adelante, un contenido específico destacando la importancia del mismo. Primero tiene un capítulo introductorio donde se habla de lo que son acrónimos, la diferencia desde el punto de vista normativo. Incluso buscamos apoyarnos en normas que especifican cómo redactar diccionarios o documentos donde se expresa el lenguaje común, ¿no? Acrónimos, términos.
También tenemos el capítulo de siglas y acrónimos, empieza por, claro, fíjense, eso nos ha generado una necesidad que estamos evolucionando, incluso lo estamos con los alumnos del diccionario, que esta forma parte de una clase de nuestro diplomado, perdón, y solicitamos la valiosa colaboración de todo el mundo que pueda, porque es un trabajo muy arduo. Claro, si uno no conoce de repente el mundo BIM y empieza a buscar términos acá, esto está enfocado como un diccionario. Estamos ahora preparándolo por materia específico, pero eso lo vamos a hacer a nivel de software, de un software donde esos términos puedan buscarse de una manera mucho más sencilla a la hora de que yo quiera buscar solo términos asociados a 3D, a 4D, a gerencia de proyectos en general o a gerencia de proyectos BIM, etcétera, ¿no? Hay muchos términos que, por lo menos el tema ágil, ¿no? Ágil, que es un tema de metodología ágil, que al principio alguien nos comentaba por qué eso estaba metido allí. Bueno, porque dentro del BIM en sí mismo es una forma ágil, porque ágil no es necesariamente el significado de rapidez, sino de la forma como se aborda el modelo de gestión de proyectos. Y hay muchas aplicaciones que tiene eso dentro de la metodología BIM. Evidentemente que es un tema de gerencia de proyectos y hace falta. También hablamos del capítulo 4 de normas y estándares, esencialmente aplicados al modelo BIM. O sea, que alguien que quiera tener una rápida visión, no están todas las normas escritas, pero por lo menos hay muchas normas que son de adquisición necesaria, o sea, hay que comprarlas. Y bueno, aquí tienen una especie de resumen de todas las normas. Por supuesto, nos hemos apoyado en interesantísimas publicaciones españolas que han hecho ese mismo resumen, extraordinarias publicaciones que hay en España, en la comisión SBIM, que es una comisión muy valiosa que ha puesto mucha bibliografía y mucha temática en esto, ¿no? Vuelvo a insistir, nosotros no estamos inventando esta información. Nosotros lo que estamos es documentando esta información, ponerla en una forma sencilla, digerida, a través de un documento que es el diccionario BIM, ¿no? También tenemos el capítulo de las normas complementarias, gestión de proyectos, todas esas normas como son la ISO 9000, la 9001, etcétera, porque son necesarias para aplicar pues, en el entorno de gestión de proyectos. Vamos a ver algunos conceptos y aquí sí vamos a interactuar con Ignacy un poquito más en profundidad. Algunos contenidos del diccionario. Pues el diccionario implica para los profesionales en el área AECO, como se llama, AECO, ingeniería, arquitectura, ingeniería, construcción y operación. Antes se hablaba del sector AE, que era arquitectura e ingeniería, ahora se habla, en los últimos términos, del sector AECO, ¿no? Eso implica nuevos conocimientos, nuevos procedimientos constructivos, implica conocer, meter. Hay muchos países, Venezuela es uno de ellos, donde se enfocaba el tema de construcción hacia la administración de obras, ¿no? Era un tema más de todo de administración de obras y poco de gerencia de proyectos y planificación a través de la gestión del programa, ¿no? Y eso cambia radicalmente con el tema BIM, porque necesariamente hay que manejar conceptos de gerencia de proyectos, hay que manejar temas de estándares, nuevos normas, incluso modificaciones de leyes. Nosotros estamos tratando de estimular ese debate a nivel público, a ver si los sectores públicos que manejan eso lo tomen en cuenta. Allí ha sido fundamental el apoyo del Colegio de Ingenieros de Venezuela, de la Junta Directiva actual, que ha entendido que como el BIM tiene nuevos conocimientos, pues por eso es que el colegio nos ha apoyado pues, esta iniciativa del diplomado en un acuerdo que tuvimos con el Colegio de Ingenieros, la Junta Directiva, el presidente del Colegio de Ingenieros, Enzo Betancourt, y el presidente de la Asamblea, ingeniero Félix Ojeda, ¿no? Evidentemente hay nuevos roles que se plantean, entonces si uno no conoce cuáles son esos roles, es una evolución tecnológica, evidentemente, en el sector construcción. Ahora, ¿cuál es esa evolución tecnológica? Bueno, el diccionario tenía que contemplar muchas cosas como esta, ¿no? Estamos hablando de que ya en la construcción hay una explosión tecnológica disruptiva, lo que se llama la revolución 4.0 en la construcción, donde tenemos ya las obras monitoreadas con drones, tenemos incluso uso de robots en la construcción, control remoto en el tema de manejo de inventarios, el uso de radiofrecuencia, los sensores inteligentes. Por supuesto, el Building Information Modeling ya es un estándar en muchos países, ya se está pidiendo como obligatorio dependiendo del monto de la inversión. En España ya es obligatorio en determinados tipos de contratos. Eso conlleva nuevos términos como la Internet, que se involucran con el BIM, y cambia el ámbito que se tenía inicialmente de una maqueta digital
simplemente como el Internet de las cosas, el Internet industrial de las cosas, el cloud computing, el nuevo modelo que se aplica ahora, un modelo que la NASA recientemente lo refirió, que se está aplicando ahora al mundo de la construcción, como es el gemelo digital, el blockchain, que es necesaria información, esa información en la nube, qué va a estar, cómo se va a manejar eso, la seguridad de esa información, el tema de nube de puntos, tema que fue tratado recientemente, por cierto, Congreso en el World Paris. Uno de los puntos que se tocaron, hablamos de inteligencia artificial, de las ciudades inteligentes, de los edificios inteligentes y, por supuesto, de un nuevo término ese que está llevando más adelante el BIM, que es la ciudad inteligente, donde Shanghái, y hay una ciudad europea que se está construyendo bajo ese concepto, que son ciudades inteligentes. No sé si tú aquí, cuando nosotros vemos esto, Ignacy, bueno, esto es una cosa abrumadora que nos ha demandado necesariamente que tenemos que dominar, tenemos que tener algo que nos oriente en torno a la gigantesca cantidad de términos nuevos que se están generando para un profesional. No sé qué comentario, si tienes algún comentario sobre el particular, Ignacy. Sí, realmente la construcción, yo creo que se saltó 2 revoluciones industriales. Estamos hablando de la construcción 4.0 y desde el principio que existía el vapor para hacer energía eléctrica y después toda la parte de la era informática, yo creo que la construcción nos hemos mantenido normalmente con el hormigón, el mortero y el ladrillo y hemos introducido muy poca innovación tecnológica. Por lo tanto, ahora estamos en una situación que en muchas gráficas se puede ver la poca productividad que tenemos respecto a otros sectores. Yo incluso dudaría de llamar al sector de la construcción un sector industrializado o un sector industrial, porque su parte manufacturadora a mano es increíble, ¿no? De un alto porcentaje. Entonces, ¿qué significa? Que nos vemos acuciados por todos estos nuevos términos que nos van a invadir en los próximos años. Cuando hablamos de construcción 4.0 significa que todos estos temas que ya por sí mismo están afectando al sector logístico, al sector médico, al sector farmacéutico, al sector automovilístico, al sector productivo, pues lo vemos multiplicado por muchas veces porque en el de la construcción aún ni nos habíamos planteado la introducción de lo digital o de la utilización de datos para poder gestionar nuestras construcciones, ¿no? Y esto además aún lo vemos magnificado por el hecho de que un edificio o una infraestructura viene relacionada con el territorio donde se enclava o con la ciudad donde se construye. Y de ahí que aparezcan términos como el theme, que ya de por sí, si alguien lo introduce en Internet, existen 2 significados muy distintos, pero por cada uno de los sectores plenamente aceptados. El de Civil Information Modeling y el de City Information Modeling. Por lo tanto, uno de ámbito urbano y otro de ingeniería civil, por el gran peso que tiene este vocablo, ¿no? Es la aplicación del BIM. Por ejemplo, dirijo un máster que se llama Máster de BIM en Ingeniería Civil, que relaciona los modelos BIM con los sistemas de información geográficos y con la parte infraestructural. Por lo tanto, hay un gran ámbito que se nos abre delante de nuestros ojos, que sería cómo el BIM tiene esta capacidad de interrelacionarse con el medio donde se inscribe lo que se va a construir. Y tanto sea en ámbito urbano, como lo que bien decías, como Smart City, muy bien aquí explicado tienes, como edificios inteligentes y Smart Building, en Smart Cities, ¿no? Nosotros defendemos cómo podemos llamar a una ciudad Smart City si no tiene Smart Buildings y cómo le podemos llamar Smart Buildings si no han estado construidos con Smart Construction y cómo vamos a tener un Smart Construction si no lo hemos hecho con un Smart Project.
que significaría tener todos los datos de ese proyecto. Por lo tanto, para mí el Smart City, cuando hay este debate, ha de servir para el ciudadano, la ciudad, la movilidad, etcétera. Bueno, ha de servir para empezar a tener datos de todo lo que hemos construido, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Barcelona, y por si puede servir de referencia, ¿no? Pero estamos intentando trabajar desde hace 2 o 3 años con el Instituto, fijaos, con el Instituto Cartográfico de Cataluña, que es el que tiene, digamos así, el estatus para gestionar toda la mapificación del territorio para sus usos agrícolas, industriales, productivos, logísticos, etcétera. Pero para hacer, si nosotros tenemos un proyecto de un edificio en BIM, ¿por qué cuando se termina su construcción no lo introducimos en el mapa de la ciudad en 3 dimensiones para que después, tanto desde los ámbitos de seguridad, de medicina o de hospitalización o de cualquier tipo de control desde el punto de vista de consumo energético o consumo de agua, no podemos interrelacionarlos con esa información? Claro, esto abre otro panorama increíble, que sería esta relación entre formatos IFC y formatos City XML, que es otro mundo, ¿no? Y es un mundo en el que vosotros estáis muy relacionados como ingenieros civiles. Cuando hacéis una infraestructura, se despliega en el territorio. Y cómo ese modelo digital de esa infraestructura puede ser leído desde un ámbito territorial, ¿no? Desde la ciudad. Ya no hablemos, aquí tienes apuntado la inteligencia artificial, que esto sería otro capítulo, o el Internet de las cosas, o el cloud computing, el smart contract, el blockchain, el digital twin, los point cloud. Fíjate, todo esto que estamos diciendo en inglés, que perfectamente tendríamos que entenderlo en español, tienen un campo de definición amplísimo y difícil a veces de consensuar, ¿no? Como este CIM, que es al mismo tiempo Civil Information Modeling o City Information Modeling. Sí, efectivamente ha sido un trabajo interesante, pero complejo de poder establecer este tipo de a veces que tienen interpretaciones incluso en el mismo idioma originario distintos, ¿no? Fíjense, aquí vemos algunas de esas expresiones que han impactado el mundo de la construcción, como tenemos el uso de drones ya para evaluaciones, el escaneo digital, por ejemplo. Fíjense que lo que mencionaba Ignacy, no necesariamente el BIM se aplica a proyectos nuevos, ¿no? Porque el tema de que prácticamente todo el mundo está, muchas ciudades que están construidas y tienen, por supuesto, habrá que levantar eso a través de técnicas especiales si queremos hablar de ciudades inteligentes, entonces, para generar pues esos modelos. Aquí tenemos la conducción autónoma en las obras, los robots en la construcción, o sea que se ha introducido ya el tema de la industrialización hasta cierto punto en las obras. Estamos hablando de realidad aumentada, realidad virtual, impresión digital, o sea, todas esas cosas hay que poner en algún orden, pues, el tema de los vocabularios implícitos, ¿no? Eso ha implicado, por supuesto, una gran revolución, no solamente en el tema de vocabulario, sino en el tema de software. Hay extraordinarios software ahorita a nivel mundial que facilitan pues, el trabajo del ingeniero, en el cual sería imposible del arquitecto hacer estas cosas, ¿no? Dentro de esto, entrando directamente dentro del diccionario, ¿no? Aquí se ha colocado un concepto ampliado justamente pensando en esas cosas de lo que estamos hablando de la revolución industrial y todos esos impactos del BIM, producto del análisis que se hizo tanto en el BIM Summit 2019 como en el World Paris. Y hablamos de que el BIM es un método de trabajo colaborativo. Fíjense que hemos hablado mucho de la colaboración para la gerencia de proyectos de construcción. Y le añadimos nosotros rehabilitación y o mantenimiento, ¿no? Porque evidentemente también se puede aplicar a esos casos dentro del ciclo de vida del proyecto BIM a través de la generación de un modelo virtual tridimensional paramétrico, por supuesto una maqueta digital o gemelo digital de un proyecto de edificación o infraestructura u obra de ingeniería, porque aplica generalmente a cualquier obra de ingeniería que concentre y registra todos los datos necesarios en una base de datos. Ahí estamos hablando ya de algo que mencionó por allí
INASI, el Common Data Environmental, donde se va a montar esa información, y de los agentes que intervienen en dicha construcción, rehabilitación o mantenimiento, desde su programación inicial o desde su levantamiento 3D, si es una obra existente, mediante escaneo similar en el caso de ser una infraestructura existente, durante su ejecución, a lo largo de su vida útil, hasta su demolición final o de construcción, como bien lo dijo el arquitecto INASI, ¿no? No sé si, Ignacio, tú tienes algún comentario a este concepto. Fíjate que este concepto, claro, la norma, definir bien es una gran responsabilidad, ¿no? Porque tiene, según las normas, según el país, según la interpretación de cada grupo experto profesional, tiene una gran variación en el tema, ¿no? No sé si tú tienes algún comentario sobre esto, Ignacio. Sí, en este sentido es muy interesante esta apreciación que haces, porque nosotros tenemos pensado siempre el BIM para construir algo, pero fijaos que, por ejemplo, lo que se llama el promotor en España o el developer en el ámbito anglosajón, no sé si vosotros le llamáis el desarrollador, ¿no? Creo. Promotor, se le llama promotor. También promotor, pues el promotor en realidad utiliza el modelo BIM para lo que él requiere, que hablando con muchos de ellos aquí en España y en Europa, ellos de forma relativa, digamos así, no están interesados en el proyecto, en lo que están interesados es en los datos que aporta el proyecto. Y por lo tanto, para ellos el BIM no es Building Information Modeling, es Business Information Management. Vale. Por lo tanto, claro, está basado en todos los elementos que hemos modelado en BIM, con toda la información que hemos introducido para que ellos puedan gerenciar el proyecto financiero y económico de esa promoción, ¿no? Y en lo que al respecto hablabas sobre rehabilitación y mantenimiento, aquí abrimos otro procedimiento increíble, que es lo que se conoce por HBIM, que sería el Heritage BIM, que sería el BIM para el patrimonio arquitectónico. Entonces, no sé si recordáis, hace un tiempo la gente del ejército ISIS, me parece que era en Siria o en Pakistán, bueno, ahora no recuerdo bien en qué país era, o en Irán, se vieron unas imágenes de unos budas que estaban tallados dentro de unas montañas y empezaron a bombardearlos, ¿no? Hasta destruirlos. Y hubo un proyecto en el cual participé al principio, pero no hemos podido llevar a cabo porque necesitas financiación, pero era recopilar todas aquellas fotografías que los turistas habían realizado durante años de visitas, porque a través de las fotografías podíamos crear una nube de puntos escaneada en 3 dimensiones para llegar a reformular o simular lo que se había destruido y poder volverlo a construir con una máquina CNC de corte o de una milling machine, se llama, o sea, como no por corte por láser, sino que por extracción de material y poder volver a reconstruir aquellos espacios, ¿no? Esto es muy interesante cuando tenemos ruinas que nos están desapareciendo y de alguna manera quedan como testimonio, esta nube de puntos queda el testimonio de lo que estaba construido, y cuando una piedra se nos rompe, algo se nos cae, hay un desplome de una pared o de una cubierta, tenemos la fiabilidad de poderla volver a reconstruir. En este sentido, no sé si recordáis, yo creo que debe hacer un año, todos nos sorprendió la imagen de la Catedral de Notre Dame en llamas, ¿no? Y a nadie se le había ocurrido hacer una nube de puntos de esa catedral hasta que una empresa que hace unos juegos virtuales de guerra en el medievo, donó su nube de puntos porque ellos hacía años habían levantado una nube de puntos de la Basílica de Notre Dame
para introducir sus personajes medievales dentro de ese escenario, ¿no? ¿Cómo sirve esta tecnología para tener una base, un testimonio, un testigo, así como si fuera lo que un notario recibe no como testamento de una persona, pues tener el testamento de la ciudad, porque si ocurriera algo, pudiéramos ser capaces de reconstruir aquella pieza. Por lo tanto, el BIM no solamente sirve para construir, sino ha de servir para deconstruir y para reconstruir. En ese sentido, la rehabilitación y la restauración se suman a esta definición nueva de lo que es el BIM. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias. Fíjense, entonces, resumiendo, en el diccionario tenemos que manejamos lenguaje y tenemos que tener claro algo que vamos a ver luego en las dimensiones, que ya estamos por terminar. Nos quedan pocas láminas. Tenemos que también entender una cosa, ¿no? El BIM ha precipitado la unión entre el diseño y la construcción. Normalmente, bueno, aquí en Venezuela, en muchos países latinoamericanos, el diseño de proyectos está separado del área de construcción. Incluso hay legislaciones que establecen desde la antigüedad que no era bueno que el que diseñara construyera, porque evidentemente los errores que se planteaban en el diseño se iban a expresar muy bien en la construcción, o si fuese el mismo. Claro, el BIM permite ahora muchas de esas cosas simularlas previamente y eliminar esa posibilidad de errores de diseño-construcción, ¿no? Con el tema de detección de interferencia, se puede correr el modelo visto anteriormente, antes de construirlo, perdón. Entonces tenemos claro que el BIM tiene varios ámbitos de actuación: diseño, construcción y operación, donde realmente pasa la mayoría de su vida útil, ¿no? También tenemos la definición de la norma ISO, ¿no? La norma ISO que se restringe. Fíjense que yo estuve buscando la norma ISO 19651 y solamente hace referencia una vez al término BEP, ¿no? Que es un término importante que vamos a tratar el Building Execution Plan, ¿no? A pesar de que debería ser una orientación, la norma ISO sí, la 19650, si hay mayor referencia al término de lo que es la ejecución del plan BIM, ¿no? Pero se resume, el concepto lo hablan en la norma ISO, lo enfocan como una representación digital de un activo construido. Fíjense que utilizan la palabra no obra, sino activo, para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación, proporcionando una base de datos, dice una base confiable para la toma de decisiones, ¿no? Fundamentalmente, entonces, nosotros en el diccionario tenemos básicamente una transcurrida explicación de las dimensiones clásicas de BIM, que hablan desde el 3D, modelo espacial, que como bien comentó Ignacio anteriormente, pues había trabajado desde hace muchos años con modelos 3D, ¿no? La diferencia es que eso viene hacia un enriquecimiento de la información, trabajo paramétrico, etcétera, ¿no? Lo que es lo que implica pues la transformación en BIM y modelar para que siga el flujo en las distintas dimensiones, como el 4D. Si no se ha preparado el modelo en el 3D, va a ser difícil que sigan fluyendo las demás dimensiones, que no son necesariamente lineales, porque el 6D y el 7D, que es ambiente y operación, debe ser también analizada en el proyecto, ¿no? Para que se estudie la parte ambiental y los costos, disminuir costos hacia la parte de mantenimiento. Entonces, estas son las dimensiones clásicas que se manejan en el BIM a través de un ciclo de vida del BIM, donde se supone que están, ahí es donde hemos observado, Ignacio, algunas inquietudes, ¿no? Porque pareciera que muchas personas, cuando hablan del BIM Manager y los roles, están haciendo referencia única y exclusivamente al diseño, ¿no? Y en los Estados Unidos, que me tocó estar a finales del año pasado viendo cómo era el tema, ya que tiene muchos años los norteamericanos, en mi opinión son uno de los más avanzados en el tema. Ellos lo enfocan como el Virtual Design Construction, donde el tema del BIM de proyecto, el BIM de proyecto es la suma de todas estas dimensiones enfocada pues como un insumo para el Construction Management o la gerencia de construcción. Ese es el enfoque que vi allá en Estados Unidos, ¿no? No sé si sobre globalmente tienes un comentario. Sí, esto es así. En Estados Unidos hay gente que habla de BIM, por supuesto, pero el término más utilizado y se puede ver, por ejemplo, en los roles profesionales que los técnicos mantienen allí, por ejemplo, dentro del LinkedIn, más que hablar de BIM Manager, ellos hablan de BDC Manager.
o sea, Virtual Design and Construction Manager. Virtual, no visual. Virtual, sí, Virtual Design Construction. Sí. Y entonces esto significa que abre, como tú antes muy bien definías, esta afectación de la definición del BIM en el alcance de su propia definición, ¿no? El hecho de que un VDC Manager es una persona que incluye conocimientos de construcción porque realmente está introduciendo dentro de su diseño no solamente los elementos con los que se van a construir, los materiales y los productos o los sistemas, sino cómo se va a construir. En este cómo se va a construir, claro, en la dinámica del tiempo no es solamente para decir, bueno, este mes se habrá construido esto, sino visualizar y virtualizar esto. Y además yo incluiría una dimensión que nosotros la llamamos el BIM 3D Plus, que es no solamente la visualización de un modelo en 3 dimensiones, sino también la constructabilidad de ese modelo. O sea, aquello que hemos construido virtualmente es posible construir. Y de esto recuerdo en el primer European BIM Summit vino una empresa danesa que ayudaba a las constructoras a identificar aquello que no era posible construir y por lo tanto redefinía procesos y redefinía, en ese caso, encofrados de hormigón y colocación de hierros de armadura para realmente hacer que el hormigón pudiera llegar hasta aquel punto, ¿no? Por lo tanto, no solamente era un tema de representación en 3D, sino de posibilitar que la construcción de aquello que se había ideado fuera posible. Y esto sería la constructabilidad. Pero hay otro concepto que tenemos que revisar, que es el de la preconstrucción. O sea, es el de realmente poder simular que en cada uno de los pasos que día a día va a ir avanzando la obra, se viera cómo se instala una grúa y en qué momento, algo que nos ha pasado a todos, cuando se desmonta aquella grúa, porque a veces ni habíamos pensado esto y de poco llegamos a hormigonar un piso donde la grúa está allí en medio y nadie lo había pensado en ese momento, dejando una reserva en el encofrado para ello, ¿no? Por lo tanto, estas definiciones de las dimensiones, nosotros nos vimos obligados a hablar desde la primera hasta la 10ª, porque nuestros clientes no eran capaces de entender por qué hablábamos de 3D hasta en ese momento 6D o 7D, y lo ampliamos con la 0D, que sería la dimensión 0, que era realmente es el diccionario, o sea, ¿qué es BIM? ¿Cuáles son los usos BIM que se van a utilizar para esa construcción? El 1D, la primera dimensión, eran los protocolos y la implantación de BIM para posibilitar después el 2D, que es esa definición del trabajo colaborativo y lo que llamamos flujos de trabajo, en inglés workflows, que quedan totalmente afectados porque estamos pidiendo que toda la gente que va a participar en todo el ciclo de construcción se siente al lado nuestro en el momento que tengamos que definir el alcance del proyecto y definir los materiales del proyecto. Y tal como aquí tienes 4D, 5D, 6D, 7D, la 8ª dimensión, que sería el Health and Safety, la seguridad y salud, para priorizar la vida de las personas y de nuestros trabajadores, ¿no? Es increíble que un sector tan potente como el de la construcción, en España cada año bate los récords de siniestros y accidentes fatales dentro de nuestro sector, ¿no? Esto no ocurre nada, ¿no? Es increíble que estemos en esta situación. La 9ª dimensión para nosotros es el Lean Construction, que sería la transposición del Lean Management en la construcción. Y la última dimensión sería la construcción industrializada, que vosotros la llamáis como el as-built,
y después hay gente que le llama como el LOT 500, o sea, el grado de definición máximo que existe, o hay ya otros papers que ya apuntan que ya hay N dimensiones en el BIM y por lo tanto el Internet of Things que antes has presentado sería otra más, el City Information Modeling sería otra más, la inteligencia artificial dentro de los proyectos y la automatización algorítmica de proyectos y de cálculos estructurales y de cálculos de instalaciones también lo pudiera ser, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con el diccionario incluso yo debería intentar ayudar en esta concepción de cómo clasificar estas dimensiones para también ofrecer a la gente que aterriza ahora en el BIM para entender cuál es la diversidad de aproximaciones que el BIM está produciendo en estos momentos y las que nos podamos imaginar en el futuro, ¿no? Así es. En esta misma tónica que habla Ignacio, fíjese, la octava dimensión que se ha propuesto, incluso en el diccionario consultado, pues tenemos casi coincidencia con esto. Fue motivada, tuve la fortuna de estar en el World Paris y casualmente pasamos por la catedral cuando estaban remodelando, ¿no? Y como hispano, como latino me llamó la atención. Yo dije, bueno, nosotros en Venezuela trabajamos de una manera, observamos que había andamios, observamos que había ruido de esmeriles, observamos que había temas de soldadura y bueno, a mí me llamó la atención, pero pensé que adecuadamente la base tecnológica de esos países pues había considerado eso y aparentemente no fue así, ¿no? Ahora es inconcebible con este tema que surgió con la Catedral de Notre Dame, no hacer un estudio de riesgo porque es invalorable lo que se perdió allí, o sea, no tiene valor, ¿no? Y no solamente en el tema de riesgo, sino en el aspectos legales también, ¿no? El tema de esa dimensión legal del BIM, donde en Estados Unidos, vuelvo a repetir, a mí me llamó mucho la atención, yo creo que es un tema de reflexión, los que manejamos el tema BIM como un tema de diseño en Estados Unidos, vuelvo a insistir, el BIM allá es concebido como un insumo más de la construcción, ¿no? Del proceso constructivo, incluso el tema de certificación para poder construir se demanda mucho conocimiento en el tema BIM, por supuesto, pero enfocado como el tema de que para construir hace falta ese insumo, es decir, vamos hacia una construcción no solamente con planos, sino con un nuevo instrumento que es precisamente el BIM para formar esa Virtual Design Construction, ¿no? El Estado de Nueva York incluso tiene una aplicación especial para eso y una norma especial para eso, que lo tratamos, por cierto, en el diccionario, lo pueden buscar ustedes en el Departamento de Seguridad de Nueva York, donde para poder construir en Nueva York hay que presentar un plan, una preconstrucción y todo un plan de seguridad en un ambiente BIM, ¿no? La otra propuesta que entendemos acá, que es para darle importancia, porque por lo menos yo al principio me confundí mucho con estos temas, ¿no? Cuando se hablaba de BIM y BIM, y se hablaba yo me entendía como jefe de proyecto que fui de construcción, de proyectos en su momento, de proyectos de construcción y como jefe de construcción que fui en su momento, que eran dos mundos distintos, ¿no? Claro, coincidentes pero distintos, ¿no? Incluso los profesionales son distintos. El que diseña, el arquitecto que diseña, el ingeniero que diseña, el calculista, pertenece a un mundo distinto al que construye, ¿no? A la supervisión de obras, a la gerencia de construcción. Y por eso planteamos esta novena dimensión como una importancia que es la considera, por ejemplo, cuando sale el modelo BIM completo, con planificación y todo, por supuesto que hay un enfoque nuevo que es a través de la forma como yo voy a llevar a la práctica ese modelo BIM, ¿no? Y eso sería la especialización, sería, vamos a decir, una gerencia de construcción 4.0, basado en elementos del modelo BIM, por supuesto. Esa es la novena dimensión. Y la 10ª dimensión que se refería, que coincide también con la parte industrializada, que es el tema del modelo as-built, para poderlo insertar dentro de la ciudad inteligente y evidentemente que si nos podemos analizar a individualizar los aportes del BIM, pues saldrán N dimensiones donde bienvenida pues esa discusión para que las personas que estamos metidos en esta lo comprendamos mejor, ¿no? También decía que ya estamos terminando, citamos a las principales normas, simplemente por encima están citadas en el diccionario, donde la ISO 19650 es una referente. La Building Smart, por cierto, es referente a nivel mundial en el tema de la generación de un vocabulario común de interoperabilidad, como es el IFC.
Tenemos allí las principales normas que van del 19650, no las voy a mencionar, están en el diccionario involucradas por tema de aceleramiento de la presentación, pero hay muchas normas que hemos citado allí, tanto en el campo de construcción como en el campo de gerencia de proyectos. Además de eso, tocamos el tema de roles, cuáles son esos roles nuevos que surgen, y es bueno aclararlo, hay una cantidad inmensa de roles de gerencia de proyectos, ¿no? Y los roles que se ven dentro del mismo proceso BIM en otros países como Estados Unidos son totalmente distintos en el ámbito de generar la construcción, ¿no? Esa es una de las cosas que presencié y vi en cómo se manejan las cosas en el país que inventó el BIM, ¿no? Que hay que tener cuidado con esta cantidad de roles que son roles asociados al tema del proyecto, al tema de manejo de la información, pero tenemos otros roles que están asociados al tema de la gestión de la construcción in situ y la implementación del modelo y la generación de ese modelo as-built, que creo, en mi opinión, que a nivel del manejo del tema BIM a nivel internacional se ha focalizado mucho en el diseño, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto, con el tema de los planes. Incluso el BEP que tiene, eso lo vamos a tratar en la próxima presentación, tiene varios estados, ¿no? Para clarificar los tipos de BEP según el tipo de roles en la construcción. No sé si sobre este tema de roles, Ignacio, tienes algún comentario. Bueno, en este tema de los roles, antes lo habíamos comentado, ¿no? Están surgiendo unos roles que nos es muy difícil de llegar a definir, porque igual que a un arquitecto, un ingeniero civil, un ingeniero industrial, se les suponen unos estudios precisos, un número de horas, una certificación o al menos una titulación universitaria o de formación profesional para constructores, obreros, etcétera. Existe, por ejemplo, en Estados Unidos la figura del BIM Job Captain, y que es una figura que, por ejemplo, en España no existe, que sería el BIM DEO, o sea, el director de ejecución y obras de un proyecto que supiera BIM, pero claro, es todo tan nuevo que no está definida. Y el problema no es la definición de la nomenclatura, sino la definición de cuáles son sus atribuciones, sus responsabilidades, sus incompatibilidades, etcétera. Por ejemplo, aquí, cuando me refiero aquí en España, los primeros contratos públicos se pedía que al mismo ingeniero o al mismo arquitecto que redactara él el BEP o el PEP, el proyecto de ejecución BIM. Esto sería ser juez y parte en algún momento, ¿no? Yo creo que lo interesante o quien ha de comandar este documento tendría que ser el promotor, sea público o privado, y fijando él los distintos requisitos BIM y laborales que se precisen para esa obra, ¿no? Como esto no existía, o existían solamente algunos ejemplos de universidades de fuera o de otros países, en inglés o en otros idiomas, se prefirió empezar a crear una experiencia pidiendo a los mismos profesionales que redactaran lo que ellos iban a entregar, en vez de que el desarrollador o el cliente o el promotor dijera cuáles iban a ser los entregables para esto. Por lo tanto, el rol BIM no solamente lo hemos de definir como profesionalmente que ha de ser, porque incluso tampoco importa que sea un técnico superior o un técnico, quizá una persona que es informática y conoce perfectamente cuáles van a ser los formatos que se van a intercambiar en ese proyecto, ya tendría una posibilidad de ser BIM manager de esa obra, ¿no? O de ese proyecto. Por lo tanto, aquí tendremos que ir con mucho cuidado, yo creo, o incluso haciendo participar otros estamentos jurídicos, normativos, estatales, y también desde el punto de vista de la promoción privada, para llegar a definir, oigan, este rol de cuál va a ser su atribución, su responsabilidad
y sus labores a hacer, ¿no? Aquí en España nosotros tenemos una ley que se llama LOE, que es la Ley de Ordenamiento de la Edificación, que especifica todos aquellos agentes que participan en una construcción. Claro, por supuesto, no existe el BIM Manager, no existe el Project Manager, no existe el BIM Coordinator, el BIM Analyst, el BIM Job Captain, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en estos momentos, casi diría que el 90% de los agentes que participan en una construcción no están reflejados en la legislación. Y bajo el paraguas de un ingeniero civil o de un arquitecto o de un ingeniero industrial están todas estas fases. Esto además afecta, como un buen amigo mío que había trabajado en la GSA, que es Ángel Esteve, la GSA, que es la Government Service Administration de los Estados Unidos, que ya en el 2007 introdujeron el BIM para poder gestionar toda la propiedad pública de los gobiernos federales de los Estados Unidos, que es algo increíble. Además viene de la mano de la US Army, que no deja de ser el primer promotor de Estados Unidos. No lo olvidemos, o sea, el ejército estadounidense es el promotor más grande de Estados Unidos. Y la cantidad de activos inmobiliarios infraestructurales que tiene en todo el país necesitaba una gestión perfecta de esto y por eso implementó el BIM, pues abre otro ámbito que es quién paga el BIM. ¿Qué roles, qué profesionales que están vinculados a esto? O sea, yo como arquitecto cobro lo mismo si hago un proyecto en BIM o no. Un ingeniero cobra lo mismo por hacer un modelo tridimensional con toda la información que requiere la planificación incluida en cada uno de los elementos BIM que se van a construir. Cobra lo mismo o recibe los mismos honorarios, las mismas fees o tarifas que un ingeniero que no lo haga. Pues esta es una nueva legislación a introducir y que debemos estar muy atentos porque pensando siempre en la máxima calidad o el mejor ratio coste-calidad que podamos generar con ese proyecto, pues esto lo tendríamos que tener en cuenta. Por lo tanto, es un debate que debería generar casi como un capítulo nuevo dentro del diccionario de cómo definir los roles BIM, cuáles son sus atribuciones, sus responsabilidades, quizá incluso por países cambiará, y cuáles son los consejos para que en la cultura latinoamericana de construcción lo podamos introducir de la forma más fácil posible, ¿no? No olvidándonos o no obviando cosas que van a producir problemas en el futuro, ¿no? ¿Por qué me vas a hacer responsable de esta actividad si soy como rol BIM Manager, si en la ley no existe el BIM Manager? ¿No? Claro. ¿Quién me defenderá si hay un problema en este sentido, ¿no? Y además estoy acumulando toda la información del proyecto. ¿Qué ocurre si alguien cambia información por información obsoleta en el proyecto? ¿Quién será responsable de esto? ¿Y me puedo hacer yo responsable de esto sin que se me pague más o de otra manera? Pues este es un debate que lo vamos a tener que trabajar muchísimo, ¿no? Sí. En el próximo webinar, Ignacio, donde vamos a tratar estos temas, porque fíjate que en Venezuela, ustedes que tienen mucho más ventaja desde el punto de vista de trabajo adelantado que nosotros, imagínate, aquí tenemos una legislación que hay ingeniero residente y ingeniero inspector. Esa es nuestra legislación, fundamentalmente para ejecutar de obra. Necesita demasiadas modificaciones, ¿no? Y eso se puede resolver a través del BEP, en todo caso, a través de los contratos que en Estados Unidos, no sé si en España se manejan ese tema, son los consensus documents en Estados Unidos, que son un referente mundial. Hay 3 organizaciones que hablan solamente de la documentación que hay que preparar para resolver todo ese tipo de conflictos o eventuales conflictos antes de, no solamente el BEP, sino están apoyados en el BEP y en una documentación perfectamente estudiada a lo largo de más de 15 años, ¿no? Sí, sí. Es muy importante esto, creo. Es muy importante, sí. En el futuro va
bueno, es que ya tendría que ocurrir, va a redefinir todo nuestro trabajo. Si se nos pide en el Integrated Project Delivery, se nos pide a todos los agentes estar desde el principio, pues de qué manera la gente que está desde el principio tiene reconocido este trabajo, si se le supone incluido, e incluso el promotor debe entender que lo que va a obtener es un proyecto de muchísima más calidad que lo que estaba recibiendo hasta ahora, ¿no? Es un proyecto muchas veces, yo soy arquitecto y hablaré ¿no? Volvió. Un proyecto mediocre, inacabado e incompleto, y pensando que en la obra ya lo terminaremos y ya acabaremos de decidir, ¿no? Y esto ha de cambiar totalmente para el bien del mismo proyecto y para el bien a la sociedad a la que estamos sirviendo, ¿no? Correcto. Ok, bueno, ya está en las últimas de la presentación. Los invitamos a este Hablemos BIM, donde, bueno, esperemos contar con la valiosa colaboración de los amigos de España, de Ignacio, por supuesto, el Hablemos BIM Venezuela 2020, que ya Ignacio nos acompañó en el 2019, ¿no? Este es nuestro propio webinar, webinar, donde vamos a hablar del BEP, ya un poquito más preciso sobre las consecuencias del tema, y vamos también a proponer un documento ante el país, un documento borrador, por supuesto, para que objeto de que sea estudiable, para contribuir a este tema del BEP, ¿no? Recuerden que los amigos que participaron en este evento de hoy, le vamos a enviar el diccionario al correo que ustedes se inscribieron, y la conferencia que estamos presenciando va a estar disponible en video también. Vamos a publicar el video de la conferencia, ¿no? Las preguntas, solicitudes, por favor, al correo diccionario BIM. Y ya con esto prácticamente estamos terminando. Creo que por allí Marley me dijo que quería, puedes conectarte. Ya va Marley. Ajá, Marley, tienes el micrófono abierto ya, Marley. Si quieres algún comentario, no sé si te puedes comentar. Sí, te estamos escuchando, en este momento te escuchamos. Sí, bueno, en verdad quería como comentar mientras Ignacio estaba hablando sobre la definición de los roles, y esto me parece súper interesante porque como esto es algo que está evolucionando mientras estamos hablando, o sea, creo que precisamente la definición de los roles es como encasillarnos en un tema de que yo solo me dedico a esto o estas son mis atribuciones. Yo por lo menos evito mucho decir que soy BIM Director o BIM Manager o lo que sea, porque creo que nosotros, o sea, por lo menos yo me considero en este caso BIM Architect, o sea, un arquitecto BIM, porque dentro de todo yo he como desempeñado funciones de gestor, de especialista, de modeladora, y tú creo que al definirte con una sola etiqueta es como decir, bueno, yo solo hago esto. Y estamos justamente en un momento donde nosotros somos los que estamos poniendo, vamos a ver, como cuáles son las atribuciones, cuáles son las dimensiones, y todavía las cosas no están demasiado definidas como para decir, bueno, yo solo soy esto, y no sé qué opinan ustedes, pero por lo menos es mi opinión. O sea, creo que la definición rígida de etiquetas nos limita a evolucionar. Sí, efectivamente, Marley desde Estados Unidos, por su comentario, involucrada en un gran proyecto ahorita, uno de los más grandes a nivel mundial. Es valioso el comentario, ¿no? Porque es un enfoque norteamericano del tema de los roles, ¿no? Y efectivamente hay roles que pueden ser desarrollados por una misma persona. Eso es una de las cosas importantes, ¿no? Y como bien lo decía Marley y también lo decía Ignacy, pues esto está en plena evolución, ¿no? En plena evolución y evolución desde el punto de vista del conocimiento de las personas para que sepan en qué roles se pueden involucrar, ¿no? Gracias, Marley. Una opinión con respecto a la charla. Cuando estamos viendo las dimensiones, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, adelante, arquitecto Vivian Díaz. Las dimensiones, el arquitecto Ignacy hizo una observación muy interesante, inclusive lo representaste tú, Leonardo, que fue referido a que las dimensiones todavía están evolucionando. Ciertamente, encasillarnos en un rol ante una dinámica que todavía está en definición,
porque gran parte de la configuración del modelo y de la información en el modelo está enfocado en las 7 dimensiones, pero visto desde el modelo, desde la simulación, desde las evaluaciones, desde la definición de estrategias para la construcción, pero nos hemos visto y lo que demandaría un reconocimiento obligatorio del equipo de construcción. Ahora, ¿qué procesos BIM internos dentro del equipo de construcción debemos reconocer en la fase del proyecto? O sea, ese diálogo simultáneo está en construcción y creo que allí donde está la dificultad de encasillarnos en un rol específico. Así es. Así es. Bueno, gracias, Vivian. Gracias. Estamos terminando ya el webinar. Los invitamos que las preguntas que quieran hacer, pues ya lo tomamos en cuenta acá, serán respondidas acá y la vamos a poner también con el Twitter, con el hashtag Hablemos BIM, van a ser las respuestas y sus referencias respondidas a través del Twitter @Dataline, ¿no? Bueno, yo con esto creo que damos por terminado el tema a tratar. De verdad que le agradecemos profundamente a los colegas que han participado. Hemos tenido el interés en 2 salas, 250 personas en 2 salas, de más de 100 personas cada sala del GoToMeeting. Le agradecemos de verdad esa masiva asistencia. A los que han colaborado y participaron, Civitillo, Bernardo, Vivian, Marley, desde España también Patricia, por supuesto Ignacy. Caramba, nos abruma esta colaboración, este sentimiento de apoyo y de entusiasmo y de cariño que tenemos todos los que estamos trabajando en esto. Ignacy, te dejo para que tú despidas el webinar y ya dije que vamos a tener a todos los que participaron, le vamos a enviar esta edición del diccionario para que nos ayuden, nos manden a este correo sus observaciones para incorporarla. Este es un trabajo colaborativo, no es una venta de ningún diccionario, eso se está obsequiando a nivel mundial, esto es nuestra fundamental intención. Y bueno, invitarles al webinar de la semana del miércoles, próximo miércoles tenemos un webinar donde vamos a hablar el siguiente paso, que es del vocabulario, que es ya el tema de cómo implementar el BIM. Adelante, Ignacy, para que tú despidas el webinar, y creo que no sé si Marley tiene alguna palabra de despedida para los que nos seguían, ¿no? en inglés, porque hay personas que están conectadas de otros países no hispanos. Adelante, Ignacy. Pues yo, bueno, felicitaros otra vez por la puesta en marcha de este tipo de presentaciones. Tener, que eran 250 personas registradas, hemos tenido más de un centenar de personas siguiéndonos durante 2 horas para presentar un diccionario virtual, o sea, es la mejor de las noticias. Yo me quedaría con 2 frases, una que acabo de leer en los agradecimientos dentro del chat, que una persona ha dicho, bueno, ha sido una presentación muy nutritiva. Es un vocablo perfecto, yo creo que hay muchos temas que nos van a nutrir profesionalmente en los próximos años y va a ser una ocasión excelente el hecho de que con el BIM podamos de alguna manera reformar, revitalizar un sector que se ha visto normalmente impedido de innovación y de adopción de nuevas tecnologías. Y por el otro lado, me quedo también con esta frase con la que cierras la presentación, que es sin BEP no hay BIM, y por eso animamos a todos a que el próximo miércoles nos sigan para esta sesión sobre el plan de ejecución BIM o el BIM Execution Plan o Project, dependiendo para cada uno. Pero yo creo que sin BEP no hay BIM y sin IPD no hay BEP. Por lo tanto, sin la colaboración y la integración de todos nosotros no hay BEP y por lo tanto sin BEP no hay BIM. Por lo tanto, significa que todos, por una lógica de razonamiento filosófico, todos, por esta lógica, todos hemos de participar. Os animo a todos a poder, os diría que por lo menos todos os descargarais el diccionario. Esto sería la mejor noticia. Y si podéis
retuitear, informar a través de vuestras redes, de LinkedIn, de vuestro mail, de vuestro Twitter, de vuestro Facebook. La existencia de este diccionario sería perfecto, porque como ha dicho Leonardo, es un trabajo de todos, es un trabajo además sin fines de lucro, e intentando que podamos transformar nuestro sector. Os necesitamos a todos y BIM nos necesita a todos. Por lo tanto, muchísimas gracias, Leonardo, por permitirme trabajar con vosotros, y ha sido un placer y seguirá siendo un placer. Caramba, Ignacio, todo lo contrario, es un honor para nosotros que nos acompañe en esta ardua iniciativa y bueno, esperemos que próximamente te tengamos acá en Venezuela como hablamos la vez pasada, ¿no? Marley, ¿estás conectada por allí para que también nos despidas si estás disponible? Creo que no tiene problema de comunicación. El otro tema es que vamos a poner, como les decía Ignacio, esto de video para que sea distribuido, para que ustedes den los vínculos a través de sus redes sociales, nos ayuden a difundir el tema del diccionario a nivel latinoamericano y dentro de sus amistades, entre sus redes, y es importante con el hashtag Hablemos BIM, yo lo vamos a publicar luego, cuando lo publiquemos, le pedimos a los participantes que nos ayuden en esta difusión, ¿no? De verdad que muchas gracias a todos, se les estima, cuídense en este mundo tan complejo que tenemos ahorita por el tema de la pandemia y esperemos que haya sido útil de verdad para todos. Ha sido un honor tenerlos en este contacto por 2 horas y además de eso a los valiosos profesionales de Venezuela y de España y de Estados Unidos que nos han acompañado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles en el otro interesante webinar sobre el BEP. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.